todo en su conjunto. Esto es básico. Pero vamos a ver precisamente ese momento en que los muertos van a resucitar de ese sueño, van a salir de ese sueño. El texto que vamos a leer ahora se halla en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No se estaba refiriendo a los que estaban roncando por la noche, sino de los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que cuando a alguien se le muere está verdaderamente desesperado, ¿verdad? Yo lo he visto en varias ocasiones. Gente que se desespera por ver al muerto, que ya se ha ido entre nosotros, ya no vamos a ver más. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos, no iremos antes que ellos a la salvación. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los vivos y los muertos resucitados que van a ser salvos, juntos, todos a la misma vez. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nosotros tenemos una esperanza, la resurrección. Otro texto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 y versículo 15, nos dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Va a haber esa resurrección. Y en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, nos dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? A ver, aquí hay algo que falla. Jesús está en la cruz, tiene dos crucificados a su lado también, ladrones, y uno reacciona positivamente hacia Cristo en sus últimos momentos y le dice: acuérdate de mí. ¿Cuándo? Mirad qué nos dice el versículo anterior. El 42 nos dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino, entonces acuérdate de mí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? ¿Hoy? ¿Jesús iba a morir ese día y ya iría a su reino y volvería? ¿Sucedió esto así? No. Entonces, ¿por qué dice esto el texto? Porque aquí hay un grave problema de traducción. Si nosotros miramos las fuentes originales, los escritos antiguos, vemos que no habían comas por en medio de los textos. Las palabras prácticamente estaban todas juntas. Esto se hizo muy posteriormente. Y este que no existe para nada en el original. La traducción correcta de este texto sería: de cierto te digo hoy, te digo ahora, que estarás conmigo en el paraíso. Pero no le dice cuándo, no le dice que hoy, le dice: de cierto te digo hoy, te digo ahora, que estarás conmigo allí. ¿Y por qué sabemos esto, que además es así? Porque Jesús muere, resucita, ¿y qué sucede? Le dicen: no me toquéis porque aún no he ido al Padre. Y ha transcurrido un buen tiempo, ¿verdad? Jesús aún no sabía si había sido aceptado su sacrificio como expiación por nuestros pecados. Por tanto, es importante investigar a fondo las Escrituras, porque si no, podemos caer en errores. Hay
pocas cosas que estén mal en la Biblia traducidas, pero se saben. Debemos buscarlas para que no nos engañen. Leamos también en el libro de Job unas palabras que antes os decía, os hacía mención de ellas, y que se hallan en el capítulo 19, versículos del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job sabía que se iba a morir, pero él sabía que iba a resucitar, porque su Redentor vive, Cristo vive. Sea este también nuestro pensamiento. Vamos a leer un texto más, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 55. El apóstol Pablo dice: he aquí, os digo un misterio. Un misterio, suena, ostras, ¿qué es esto, no? No todos dormiremos. O sea, no todos, ¿qué? Moriremos. Pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de los muertos y la transformación. Los muertos van a salir transformados, distintos, pero los vivos también van a ser transformados en un cerrar y abrir de ojos. Lucas capítulo 20, versículos del 36 al 38. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Una vez resucitados, los salvos van a seguir salvos para siempre, ya no van a morir. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está diciendo que todos están vivos aún? No. Para Dios es como si estuvieran vivos ya, porque Él tiene reservado en sus memorias todo lo que nosotros hemos sido, para que en el momento de la resurrección nos lo dé y volvamos a ser nosotros. Vivos. Para Cristo, para Dios, la muerte es un lapsus, un nada de tiempo. Para nosotros nos parece, wow, es un momento. Una vez muertos, para nosotros es como si soñáramos. Cristo vuelve y parece que no ha pasado el tiempo desde que te has muerto. Y quizás han pasado 5.000 años. Quizás han pasado 500. Quizás han pasado unos días. Pero es igual. Va a ser para todos como un momento. Cuando nos dormimos profundamente, sean las 8 de la tarde, las 10 de la noche, las 4 de la madrugada, cuando nos despertamos, ¿verdad que duermas las horas que duermas parece que ha sido un momento? Pues es exactamente lo mismo. Ese es el sueño de la muerte. Y vamos ya a concluir con unos pocos textos que son básicos, porque no quiero terminar hoy sin dejar claro un concepto, porque se está diciendo de que hay alguien que está en el cielo intercediendo por nosotros. Se les llama santos para la Iglesia Católica, que podemos ofrecerles cirios y oraciones para que nos ayuden. Pero también se nos habla de que hay una señora
que fue madre de Jesús, llamada Virgen María, que está en el cielo y que para que nosotros lleguemos a Cristo hemos de pasar primero por ella. Es nuestra intercesora. Si no, no podemos llegar hasta Dios. Ya vimos en un estudio bíblico que eso es mentira, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, no hay otro. Entonces, ¿por qué se dice que la Virgen está allí? Ya hemos ido hablando de esto en las conferencias del Gran Engaño, ¿verdad? Pues aún deberemos constatar más estas cosas. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 39 y 40, en ese capítulo que nos habla de esos héroes de la fe que han ido pasando, pero que todos han muerto, a excepción de lo que he dicho antes, de Enoc, que estaba... Pues mirad qué nos dice. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Recibieron lo prometido, la vida eterna? No. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no han sido recompensados con la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos decir que la Virgen María, que no aparece ni en esta lista aquí, está ya en el cielo? Esto es una mentira impresionante de la Iglesia Católica Romana. Esto no es verdad bíblica. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, sea quien sea el que lo diga. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Veis el orden? Libro Evangelio.